Hola, soy Eri Ibarán y mi grupo está conformado por Kelly y Johanna Pulgar. Hoy le venimos a hablar sobre las reformas liberales de mediados del siglo XIX en Colombia. Las reformas liberales de mediados del siglo XIX fueron una serie de cambios o diferencias en el esquema del país colonial, tanto social, económico y político. Estas sucedieron entre el inicio de la década de 1850 y la mitad de esta misma en Colombia. Estas fueron muy importantes para el país, ya que logró hacer que éste se modernizara y cambiara de forma buena y productiva para el bien de él mismo. Reformas en el gobierno de José Hilario López. El 7 de marzo de 1849, el Congreso eligió como presidente al general caucano de tendencia liberal José Hilario López, quien asumió la presidencia luego de un proceso electoral bastante convulsionado. Sin embargo, esa elección no pasó inadvertida, así como los liberales afirmaban continuamente, empleando para ello la prensa, que desde ese momento comenzaba una nueva era para el país. Los congresistas conservadores indicaban con mucha indignación que habían tenido que elegir a López para evitar ser asesinados por los artesanos integrantes de las sociedades democráticas que estaban aglomerados afuera del recinto donde se llevó a cabo la elección. El proyecto agrícola y exportador. En un país donde aún primaba la economía de hacienda, que ésta establecía relaciones serviles de producción, la única fuente de enriquecimiento verdadero era el mercado internacional, es decir, la exportación de grandes cantidades de materias primas para importar manufacturas extranjeras y comerciales internamente. Los cambios propuestos encontraban sustentación en los principios teóricos del precursor del pensamiento económico liberal, el inglés Adam Smith, cuya obra era familiar para algunos intelectuales neogranadinos. Según Smith, los estados nacionales alcanzarían la riqueza mediante su especialización en una determinada rama de la producción, esto es, satisfaciendo las necesidades del mercado mundial. Los problemas del modelo agroexportador. Más tarde se descubriría que el énfasis en la especialización de materias primas resultaría desventajosa para los países que cumplen con este papel en el marco de la División Internacional del Trabajo. Las materias primas sufren de inestabilidad en sus precios ante la gran cantidad de países que generarán una sobreproducción periódica de, por ejemplo, algodón, café, azúcar y minerales. Además, la libre exportación de manufacturas extranjeras resultaría con el tiempo un obstáculo para iniciar y consolidar el proceso nacional de desarrollo del sector. Las fábricas extranjeras que estaban más adelantadas que las locales barrían con la modestia de las incipientes fábricas nacionales. Las reformas a la tierra. Las principales reformas se dieron a nivel agrario. En este campo se cambiaron la forma de propiedad tradicional, por lo que a partir de 1850 las reformas se dirigieron hacia la confiscación de los resguardos indígenas, los cuales pasaron a manos de particulares y del Estado. Por este motivo, numerosas familias indígenas se vieron privadas de sus tierras y debieron trabajar en las haciendas. Eliminación de los censos. Los censos evitaban que la tierra fuese vendida, pues se estipulaba que una persona cedía a una comunidad religiosa los derechos sobre la misma y ésta estaba usufructuaba sus riquezas como contrapeso a préstamos que había hecho esa persona que le cedió la propiedad. La reforma permitió que la propiedad circulara libremente y fuese negociada en el mercado como un bien cualquiera. Asimismo, se remataron para su explotación las tierras comunales de uso público, llamadas ejidos. También se confiscaron tierras a la iglesia, que por aquella época era el principal terrateniente del país. Se calcula que sus posesiones sumaban la tercera parte de toda la propiedad de raíz. Del remate de tierras salieron beneficiados los terratenientes y comerciantes tanto liberales como conservadores. Los impuestos. Las reformas fiscales que se llevaron a cabo eliminaron varios impuestos coloniales, como la alcabala, que grababa las ventas, el diezmo antiguo, impuesto colonial que ofrecía a la iglesia anualmente la décima parte de las rentas de la tierra y el quinto consistente en el porcentaje recaudado sobre la extracción de metales preciosos. Con la eliminación de estos impuestos se buscaba que los terratenientes fueran más productivos. Sin embargo, las nuevas medidas tributarias solo fortalecieron los intereses de los terratenientes y de los comerciantes, por lo que el Estado optó entonces por un sistema de tributación directa y única. Desde los tiempos de la colonia, el Estado tenía
el monopolio de la producción y de la comercialización del tabaco. A partir de 1845 se inició el desestanco, es decir, la posibilidad que los particulares hicieran uso de su libertad de comercio y producción. Esta medida facilitó el desarrollo de la actividad tabacalera al mismo tiempo que crecía su demanda en el mercado europeo, especialmente en países como Alemania. El tabaco se convirtió entonces en un importante producto de exportación. Los inicios del monocultivo, el tabaco. Para impulsar el libre cambio y las exportaciones, el país se liberó de las cargas fiscales y el gobierno abandonó el control de la producción agrícola. Una primera medida efectiva fue la supresión del estanco del tabaco en Ambalema, que existía desde 1776, cuando la firma comercial Montoya y Sáenz pasó a ejercer el monopolio de compra y producción del tabaco, reemplazando al Estado. Sin embargo, la libertad de cultivo fue diseñada exclusivamente para los terratenientes, pues si hubiesen permitido el cultivo independiente, se habrían encontrado sin aparceros que les tributaran rentas. Abolición de la esclavitud. Aunque Simón Bolívar trató de abolir la esclavitud en 1821, cuando impulsó la ley de libertad de vientres, según la cual los hijos de los esclavos nacían libres. Esto solo se logró de manera definitiva en 1851. Hacia 1850 el debate sobre la liberación de los esclavos se radicalizó. Pero tras muchas discusiones, el gobierno central decidió por fin expedir el decreto de abolición de la esclavitud el día 21 de mayo de 1851. Los antiguos dueños de la población esclavizada fueron indemnizados para evitar sus protestas y rebeliones que amenazaban la estabilidad política. Esta medida produjo la enconada oposición de los hacendados, quienes decidieron organizarse para luchar contra el gobierno central. El proceso de liberación de los negros estuvo caracterizado entonces por una ardua guerra en 1851 y una tensa lucha de clases. La Guerra Civil de 1851. A medida que las reformas liberales de medio siglo afectaban a la Iglesia y que otras de índole económico atacaban intereses de hacendados y esclavistas, los ánimos se fueron caldeando. En 1851 estalló la primera guerra civil en donde participaron los partidos políticos liberal y conservador. La manumisión de los esclavos generó un fuerte descontento entre los esclavistas del suroccidente del país, los cuales promovieron la insurrección contra el gobierno de López. Pero además de los factores económicos, también hubo otros que motivaron la guerra civil, entre ellos el elemento religioso, como la expulsión de los jesuitas. La guerra comenzó en el suroccidente neogranadino. En Popayán, una junta conservadora envió al político local Sergio Arboleda al vecino país de Ecuador para obtener recursos y financiar el conflicto. De esa manera, el 1 de mayo de 1851, un ejército caucano, con el apoyo del gobierno ecuatoriano y al mando de Julio Arboleda, hermano de Sergio, se insurreccionó contra la administración colombiana. Este levantamiento armado, si bien fue derrotado, logró dispersarse a otras regiones del país. De esclavos a siervos. Fue así como los negros dejaron de ser esclavos. Una ley les hacía saber que ellos eran formalmente iguales a sus antiguos amos. No obstante, lejos de concederle un margen de libertad y la mejora sustancial en sus niveles de vida, este cambio significó su traspaso hacia otro tipo de relación servil, convirtiéndose en agregados a las grandes haciendas. Las comunidades negras debieron adaptarse con rapidez a las exigencias del cuerpo social dominante en aquella época. Su libertad formal los conminó a compartir la condición de miles de campesinos blancos, mulatos y mestizos.
una condición que contemplaba la igualdad solo en el terreno de las leyes, pero no era válida en la realidad, pues no les permitía ejercer el derecho de apropiación de las tierras y los ponían a órdenes de propietarios del. Estaban ahora regidos por un nuevo contrato de trabajo, coaccionado por la fuerza de la milicia, el desalojo, las penas y las multas. Eliminación de los resguardos. Las comunidades indígenas tenían la propiedad colectiva sobre sus tierras o resguardos. Estas propiedades no podían ser vendidas. Los resguardos también fueron abolidos con el argumento de liberar el mercado de tierras, y en 1859 estas fueron puestas en remate, lo que sin duda redundó en beneficio de los latifundistas y colonos. Los indígenas se convirtieron en agregados de las haciendas. Solo en el Cauca perduró el régimen de resguardo, pero abonándole a los hacendados rentas en especies llamadas terrajes. El libre intercambio. Frente a los nuevos vientos internacionales, la Nueva Granada decidió adoptar la bandera del libre intercambio. Al suprimir las trabas arancelarias, fueron los comerciantes más que el país en su conjunto quienes empezaron a enriquecerse. Embriagados por el lujo y la riqueza, comerciantes y terratenientes acogieron con regocijo las nuevas medidas mediante las cuales pretendían igualar el nivel del consumo de la burguesía europea. Sin embargo, olvidaron hacer lo que su contraparte del otro lado del Atlántico ya había logrado en el sector productivo. Al derrumbarse las medidas proteccionistas, el grupo de productores que había logrado escapar a las formas serviles dominantes en la sociedad para dedicarse a la producción manual de mercancía, es decir, los artesanos vieron como su actividad decaía progresivamente. La adopción del libre intercambio. Los comerciantes interesados en apoyar el libre intercambio defendieron la medida para rebajar los impuestos aduaneros que dificultaban el libre comercio, para exportar los productos agrícolas e importar las manufacturas europeas. A su vez, Inglaterra, que se consolidaba como la gran fábrica del mundo, presionó para que se abrieran las puertas a sus productos manufacturados. El interés de los ingleses era impulsar el orden económico capitalista que fomentara el libre intercambio y la división internacional del trabajo. El déficit crónico de la balanza. Durante la mayor parte del siglo XIX y bien entrado el siglo XX, la economía colombiana funcionó con un gran déficit de dinero circulante. Esta situación fue particularmente aguda durante los periodos de crisis comercial, como el del tabaco en los años 1870 y 1880. La frecuencia de estos problemas estimuló el establecimiento de una banca nacional que emitiera dinero en forma de billetes para garantizar cuanto menos el curso normal de las transacciones internas. Las reformas religiosas. Con estas reformas se buscaban transformar la sociedad en su estructura, especialmente pues querían restar poder e importancia a la religión católica y con ella a la Iglesia. Las reformas más importantes fueron la expulsión de la Compañía de Jesús en mayo de 1850. Se creía que esta comunidad estaba conspirando contra la administración liberal y promoviendo una posible intervención extranjera en el país. La supresión del derecho de estola, con lo que se impedía que los clérigos recibieran pago alguno por sus actividades pastorales. El desafuero eclesiástico, con lo que se indicaba que los religiosos debían ser juzgados
por civiles y no por tribunales eclesiásticos. La elección de curas párrocos, los cabildos municipales, lo que significaba una intervención en la disciplina interna de la Iglesia, pues se dejaba en manos de civiles la designación de los curas y párrocos para cada parroquia. La Comisión Coreográfica. En 1849, el gobierno de José Hilario López apoyó el proyecto de la Comisión Coreográfica. Esa tenía como objetivo recorrer el país y reconocer sus recursos naturales, su clima, su relieve, su hidrografía y sus diferentes tradiciones. Se trataba de hacer un inventario de las riquezas con las que contaba el país y elaborar mapas de las regiones. También debían hacerse acuarelas y dibujos de los habitantes y los paisajes. Para llevar esto a cabo se encargó al ingeniero militar y geógrafo italiano Agustín Codazzi, quien contó con la colaboración de científicos y escritores como Manuel Ancísar, José Jerónimo Triana y Manuel María Paz, entre otros. En 1850, Codazzi y sus compañeros emprendieron a pie y a caballo por todo el país un largo recorrido que se dividió en 2 etapas. La primera etapa exploraron el Cundiboyacense y los departamentos de Antioquia, Santander, Chocó, Nariño y Panamá. En la visita a este último, Codazzi realizó investigaciones en busca de una vía para la construcción de un canal que conectara los océanos Pacífico y Atlántico. En la segunda fase o etapa, visitaron los actuales departamentos del Valle del Cauca, Meta, Casanare, Arauca, Caquetá, Huila, Tolima y Cundinamarca. En 1859, cuando se dirigían a la costa caribe, Codazzi murió y las labores de la comisión quedaron inconclusas. Sin embargo, su legado abarca los múltiples acuarelas, dibujos y relatos de las zonas visitadas, así como se conocieron los diversos grupos indígenas, sus costumbres y modo de vida. Se hicieron observaciones arqueológicas y se levantaron muchos datos matemáticos acerca de la altura y ramificaciones de las cordilleras, la extensión y el curso de los ríos y las características climáticas. También se realizaron cuidadosas observaciones de la fauna y de la flora. En resumen, en dichas reformas López logró, primero, eliminar los impuestos coloniales como la alcabala o impuestos a las ventas y el diezmo. Segundo, la abolición de la esclavitud en 1851. Tercero, eliminar los resguardos indígenas que pasaron a manos de los particulares y del Estado. Cuarto, establecer el libre intercambio que favoreció a la importación y la exportación. Quinto, eliminar el requisito de grados académicos para el ejercicio de las profesiones diferentes a la farmacéutica. De esta manera permitió al ciudadano obtener de la manera que quisiera y pudiera la cantidad de conocimientos que fuese necesario. Sexta, la abolición de la pena de muerte por delitos políticos. Séptima, la instauración del juicio por jurados en materia criminal. Octava, libertad absoluta de imprenta. Novena, mayor autonomía administrativa mediante la descentralización de rentas. Décima, libertad en la exportación de oro. 11. La organización definitiva de la Comisión Coreográfica. Esto ha sido todo. Muchas gracias, compañeros, por su atención.